El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 21 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Los congresos de Colombia y Venezuela se topan con el rechazo de Duque a retomar las relaciones bilaterales. Esto lo destaca el país de España a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. El mandatario colombiano rechazó la carta del Senado a la Asamblea Chavista y reitera que mientras sea presidente de Colombia no reconocerá a la dictadura de Nicolás Maduro. De esta manera sale al paso a una iniciativa que es ampliamente discutida hoy por los medios de comunicación colombianos, que tienen que ver con esto de establecer algún tipo de relación con el régimen de Maduro. De hecho, él aplaudía ayer esta iniciativa del Senado colombiano para normalizar las relaciones, pero efectivamente el reconocimiento o lo ocurrido en nuestro país, la crisis institucional desatada desde el año 2018 es lo que está en discusión y sobre la mesa. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano que está en Colombia, él aseguraba en una entrevista a un medio en Ecuador, antes de partir de ese país, que la justicia seguirá su curso en el caso contra Alex Saab. Con respecto a Alex Saab, tenemos un sistema de aplicación de la ley y de justicia muy separado. Y hay un caso que se remonta a muchos años atrás contra el señor Saab. Es un caso legal y ahora ha sido extraditado a los Estados Unidos. Por cierto, los medios de comunicación colombianos ayer hablaban de la posibilidad cierta de que finalmente este señor negocie con las autoridades. Bueno, ¿qué decir de la rueda de prensa de Enrique Capriles? Él dijo aquí el interinato se murió el 20 de abril de 2019. Lo cierto es que Primero Justicia forma parte activa de ese interinato tan criticado por el exgobernador. De hecho, entendemos que el canciller o comisionado por Asuntos Exteriores es de Primero Justicia, el señor Julio Borges. Carlos Vecchio decía, lo que dice Capriles es lo mismo que dice Maduro, y la verdad es que escuchando todas estas declaraciones ayer recordábamos lo que advirtió el secretario de Estado norteamericano durante la época del presidente Trump, Mike Pompeo. En Venezuela unos 40 opositores, decía él en broma y quizás con ironía, y yo diría que con tristeza, aspiran a ser herederos, esto lo decía entre comillas, de Maduro. Y esa es la tragedia, lamentablemente, con la que tenemos que lidiar. Si la situación no fuera tan grave, bueno, la situación sería otra, pero Venezuela atraviesa una crisis en todos los órdenes, incluyendo la institucional. En tanto eso ocurre, en España ha trascendido que finalmente alias el Pollo Carvajal sería entregado en extradición a los Estados Unidos. Ayer se publicó una decisión de la Audiencia Nacional Española, la Sala de lo Penal, sección tercera, y de esto vamos a hablar ampliamente con Sebastiana Barraez, que nos acompaña. Son periodista especializada en la fuente militar. Sebastiana, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y la audiencia. Yo te pediría un primer comentario. Hemos hablado mucho de este tema de Hugo Carvajal. Sin embargo, desde la última conversación, él ha venido publicando información sensible sobre dirigentes políticos en España y de América Latina, y aparentemente su entrega a Estados Unidos es inminente. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Pareciese ser que es inminente y yo creo que ya no tiene recursos desde el punto de vista legal para seguir permaneciendo en territorio español,
es interesante que una vez que el general Carvajal Barrios empezó a revelar algunas cosas sobre funcionarios funcionarios españoles, pues se hayan apresurado rápidamente a aprobar que sea extraditado a los Estados Unidos. Yo creo que el Pollo Carvajal tiene muchas cosas importantes que contar y como en alguna oportunidad sostenía, yo creo que él es el depositario de los secretos, de cómo se montó esta estructura de la revolución bolivariana que aún permanece, cuyos funcionarios fueron investigados en su momento por él, porque fíjese que en el escenario de la revolución bolivariana no hay rostros nuevos, son los mismos reciclados una y otra vez en diferentes organismos y en diferentes instancias, algunos que son considerados traidores, están fuera, presos o se han ido, pero la verdad es que la revolución bolivariana sigue teniendo los mismos personajes de hace ya un par de décadas. Ahora, preguntarte acerca del caso que, bueno, nos ocupa y que ha provocado esta solicitud de extradición. Lo hablábamos contigo la última vez. La Fiscalía de Nueva York acusa al general Hugo Carvajal de haber supuestamente participado en tráfico ilegal de drogas a gran escala, incluido un envío de 5,6 toneladas de cocaína. Un caso, por cierto, que él menciona en su página web. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, digamos que esos son los cargos formales que en este caso los estadounidenses están haciendo contra el general Carvajal. Yo no creo realmente que ese sea el punto focal, el más importante para los Estados Unidos con respecto al Pollo Carvajal. Lo digo porque hay evidencias claras de otros personajes de la Revolución Bolivariana que fueron en su momento incluidos en la lista OFAC y que no han tenido ese interés para los Estados Unidos. Y me refiero a personajes, por ejemplo, como el general Rangel Silva, que es el gobernador del estado Trujillo, o por ejemplo de el capitán Ramón Rodríguez Chacín, es gobernador del estado Guárico. Yo creo que realmente el Pollo Carvajal es fundamental por el papel que él jugó como director de investigaciones en la época de Hugo Chávez y posteriormente, por poco tiempo, en la de Nicolás Maduro. Ahora, preguntarte, no, me imagino que has revisado la página que está publicando y actualizando este oficial venezolano. Él, en su defensa sobre este caso, esta acusación en específico, dice que el mismo señalamiento se hizo contra Walid Maquet, quien lo señaló aparentemente a él porque él asegura acabó con su carrera criminal. Y yo te pediría un comentario porque el general Carvajal también figura en el indictment, la acusación contra el propio Nicolás Maduro, que es una acusación distinta que tiene que ver con los supuestos nexos que tienen con las FARC. ¿Qué puedes decirnos, Sebastiana? Te escuchamos. Sí, a ver, es interesante ese caso porque fíjese, por una parte nosotros tenemos a Walid Maquel preso en, en el helicoide, que casualmente en el momento en que fue detenido jugó un papel fundamental otra persona que está preso en los Estados Unidos, como es el general Cliver Alcalá Cordones. Recordemos que Maclet, al que ya le han sacado varios familiares de la cárcel, que entre otras cosas es una especie de parán del helicoide que ha gozado de privilegios de los altos funcionarios del SEBIN, que entre otras cosas es como el encargado de las negociaciones dentro de este recinto carcelario, pues él señaló en su momento, estando preso en Colombia, a una cantidad de militares, específicamente entre esos al propio ministro Néstor Reverol, de los negocios en los que él estaba implicado. Él decía algo así como que, bueno, le quitaron el dinero, se apropiaron del dinero que, por cierto, no provenía de una fuente muy santa y
este personaje pues está cómodamente, y yo digo cómodamente con todo lo que eso significa, en el helicoide. Yo creo que alrededor de la historia venezolana y todo eso que tiene que ver con el narcotráfico, han existido dos elementos importantes. Uno, aquel que ha negociado con el narcotráfico, como es evidente que lo hizo eh, Walid Macleb, y por otra parte, aquellos que relacionados con organizaciones guerrilleras que le han servido a los grupos narcotraficantes, primero para custodiar sus sembradíos y después para poder servirles de custodia o para participar en el tránsito de la droga, pues terminaron involucrando a Venezuela y a funcionarios militares y civiles venezolanos, porque recordemos que nosotros tenemos, nuestro territorio es un atractivo por las rutas del narcotráfico. Para preguntarte, Sebastiana, él también menciona otra acusación que hay en los Estados Unidos, en Florida, en su contra, por los supuestos vínculos con Wilber Varela, alias Jabón. Pero sobre esto conversábamos contigo, se habla de la posibilidad de que este oficial en condición de retiro, hoy detenido en España, formara parte de lo que Naciones Unidas denominó como el cártel de los soles. Tú decías, algo como eso no existe propiamente, sino oficiales puntuales que, bueno, se prestan para este tipo de delitos. Yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. La penetración del narcotráfico en la estructura militar es mucho más vieja que la conquista del narcotráfico de los sectores civiles. Yo creo que eso floreció de manera impresionante justamente durante la Revolución Bolivariana. Y no sé exactamente, no tengo evidencia clara de que el Pollo Carvajal hubiese participado en esa organización relacionada con el tráfico de drogas. Imagino que en algún momento sabremos si realmente Estados Unidos revela las pruebas que pueda tener al respecto, pero sí es cierto que la plataforma en Venezuela durante la Revolución Bolivariana, un poco los secretos que se han manejado internamente en la revolución, pues han dado evidencias claras de que hay militares de alto rango, además, involucrados en el narcotráfico. No propiamente como un cártel, pero sí funcionarios que por la posición que han ocupado de manera privilegiada, algunos incluso en las zonas de frontera, no es casual, por ejemplo, la presencia de algunos generales, coroneles, que durante años han estado en las zonas de frontera, Zulia, Táchira, Apure, pues no estén involucrados con el narcotráfico, porque es evidente que por alguna razón han peleado quedarse en la frontera cuanto antes más bien era un castigo eso. Además es que ha roto con un poco esa costumbre que había, esa cultura que había en la Fuerza Armada de que un militar era rotado de sus comandos cada año, porque, bueno, era lo lógico, era lo que sucedía y mucho más cuando estaban en frontera. Es extraño que ahora tengamos algunos generales, incluso algunos retirados, que esto es bien significativo, como ocurre en el estado Zulia, generales que ya deberían estar en su casa, siguen en funciones importantes, incluso algunos precisamente con la Oficina Nacional Antidrogas o relacionados con dependencias de la Fuerza Armada, lo cual indica que por lo menos algo sospechoso hay en eso, porque esos cargos están muy relacionados a esa especie de organización que funciona para el tráfico de drogas, el uso del territorio para el tráfico de drogas. Ahora, ¿qué información puede aportar, en tu opinión, Hugo Carvajal? Tú has adelantado algo acerca de la red de financiamiento que estableció el chavismo desde la época del expresidente Chávez. Él ha intentado filtrar alguna información referida, insisto, a dirigentes españoles de América Latina, creo que intentando evitar su entrega a las autoridades de los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos, Sebastián? Te escuchamos. A ver, yo creo que
el general Carvajal tiene muchas cartas bajo la manga, intentó jugar algunas en España. Creo que no le ha resultado todavía muy exitoso, solamente haber ganado unos días para seguir en suelo español, pero creo que la cantidad de información, de datos, pero sobre todo de relaciones que él conoció muy de cerca, que incluso vigiló y me atrevo a decir que autorizó, pues creo que es lo medular y lo más importante que pudiera ofrecer a los Estados Unidos. Yo creo, María Alejandra, y de esto yo he tenido mucha evidencia, la verdad, de que los Estados Unidos no han logrado hasta ahora poder determinar claramente qué es, cómo ha funcionado, cómo se montó esta plataforma de la Revolución Bolivariana, las relaciones que hubo más allá de algunas cabezas visibles, Correa en Ecuador o los Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia. Yo creo que hay gente que no apareció nunca en el escenario, que está bastante involucrada en lo que a relaciones y recursos se refiere, que es lo que creo que es lo más importante que los Estados Unidos va a tratar de extraer del Pollo Carvajal si logran llegar a un acuerdo con él. Sobre el tema de Colombia, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, quien aspira a la presidencia el año que viene, pidió a la Corte Suprema que lo investigue tras las acusaciones, supuestas acusaciones, porque esto, digamos, se ha filtrado a la prensa y a portales informativos, pero no hay mayor noticia al respecto del general Hugo Carvajal. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema, Sebastián? Bueno, sin duda que yo creo que el senador Gustavo Petro puede estar bastante preocupado porque recordemos que él estuvo bastante cerca y comprometido en la época de Hugo Chávez. Yo recuerdo que varias oportunidades que yo fui a entrevistarlo a Bogotá, él era arduo defensor realmente de la revolución bolivariana. La relación de él con sectores de la guerrilla colombiana, pues tampoco es desconocido y creo que él empieza a hacer aguas un poco esa revelación de secretos que pudiera hacer Carvajal Barrios. Por eso digo que creo que lo más importante es, una cosa son los rumores, una cosa son los chismes, los cuentos de pasillo, los comentarios, y otra cosa es que el hombre que se encargó de investigar a personajes, a empresas, a militares, a civiles, a políticos en Latinoamérica por órdenes de Hugo Chávez, pues digamos sea en este caso el que tenga secretos para poder negociar qué tanto tiempo puede permanecer en la cárcel en los Estados Unidos, qué puede aportarle, en este caso a los estadounidenses, sobre esas relaciones enmarañadas realmente que ha logrado la revolución bolivariana, que creo que muchas veces, sobre todo en el caso quizás de Colombia, es un poco más permeable, pero no así en el caso, por ejemplo, de los iraníes, de los rusos, digamos, de ciertas organizaciones también terroristas como Hezbollah o ETA, de la cual estoy segura que el Pollo Carvajal tiene mucha información, así como de los cubanos, porque el Pollo Carvajal nunca fue conteste con la presencia de los cubanos, que incluso se quejaron porque él no les permitía tener acceso a una cantidad de expedientes que manejaba la Dirección de Inteligencia Militar en el momento o durante los años que él ocupó este organismo de inteligencia. Bueno, de hecho, en la última declaración que ha trascendido, él aseguraba que buena parte del financiamiento internacional desde Venezuela a movimientos de izquierda se hacía a través de valija diplomática con ayuda de los cubanos, ¿correcto? Sí, y yo creo que algunos ejemplos que él dio, por ejemplo, como lo que ocurrió con el caso de Argentina, pues es bien revelador de cómo se utilizó la plataforma diplomática venezolana, bueno, y cómo se sigue utilizando en aquel momento para llevar dinero, pero hoy observamos incluso con el caso de Alex Saab, cómo esa plataforma diplomática se sigue utilizando para los intereses propiamente de la revolución bolivariana, de los jerarcas de la revolución y no del país como tal. Sebastián, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarte si en tu opinión, como aseguran algunos medios de comunicación o analistas,
con la información que aporte o que puede aportar el general Hugo Carvajal y lo que puede aportar Alex Saab, las autoridades norteamericanas tendrán, digamos, un panorama más completo sobre la red de financiamiento internacional que ha establecido el chavismo. El propio vicepresidente del PSUV ayer, Cabello, reconocía que sí, que Alex Saab se prestó para ayudarlos a evadir las sanciones norteamericanas. Yo te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del caso del general en condición de retiro, alias Hugo, alias el Pollo Carvajal, cuya entrega a los Estados Unidos por las autoridades españolas aparentemente es inminente, esto a la luz de una decisión de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Penal, sección tercera, donde, aprueban, tomando en cuenta la aprobación, del Consejo de Ministros español en su sesión del día 3 de marzo de 2020, ellos acuerdan la entrega en extradición del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios a las autoridades de los Estados Unidos, y esto deviene en una decisión firme en vía administrativa tras la denegación del asilo. Queda a la disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional a efectos de materializarse la entrega. Nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista especializada en la Fuente Militar. Y yo te dejo una inquietud, Sebastiana, acerca de esta red de financiamiento internacional que ha establecido el chavismo durante años. No sé si tú opinas lo mismo que la prensa internacional o algunos analistas que advierten que con la entrega de Alex Saab y Hugo Carvajal a los Estados Unidos se va a tener un panorama más completo sobre esta situación. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, yo me imagino que cualquier personaje que pueda aportar información, pues obviamente que esclarece mucho más el panorama de lo que sucede en materia de financiamiento en Venezuela. Yo lo que sí puedo detectar es que los casos de lo que puede aportar Carvajal Barrios y lo que puede aportar Alex Saab son totalmente distintos. A ver, porque es que Carvajal Barrios investigó a toda esa plataforma de la Revolución Bolivariana, de sus aliados, de los amigos y también de los enemigos.
tiene información privilegiada y secretos de inteligencia, y pare de contar, de la época de Hugo Chávez, y sin duda alguna del papel que jugó Nicolás Maduro como canciller. Ahora, Alex Saab es determinante por otras razones, porque sencillamente mm, esa, ese desenfrenado reproche que tiene Nicolás Maduro y los altos jerarcas del gobierno con la extradición de Alex Saab y todo lo que invirtieron para evitar que eso fuese posible, pues evidencia que Alex Saab es un personaje muy interesante, más que todo por los tentáculos económicos que creó durante estos últimos años, que yo no creo que es por agradecimiento, o precisamente como trató de vender Diosdado Cabello, que lo están defendiendo. Yo creo que ahí hay unas razones de poderosísimos intereses, porque si bien es cierto que Alex Saab llegó a Venezuela de la mano de la senadora Piedad Córdoba, que además fue la que lo vendió, lo llevó, lo promocionó, le hizo propaganda por todos los ministerios con una carpeta debajo del brazo y lo llevaba casi de la mano, lo vendía como un sobrino incluso, pues la cosa con el tiempo cambió. Alex Saab abrió un espacio bien importante. Yo creo que a él se convirtió en un elemento determinante desde el punto de vista económico que permitió que Nicolás Maduro pudiera extender relaciones con sectores que aún, la verdad, creo que los venezolanos desconocemos. Y es precisamente ahí donde juega un papel importante Alex Saab, que yo no sé la verdad si se quiera quedar callado o no, pero sin duda que puede aportar información bien importante a los Estados Unidos. Ahora, Sebastián, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte acerca de lo que está ocurriendo internamente en nuestro país y sobre todo con la institución armada a raíz de, o mejor dicho, tras la muerte del general Raúl Baduel, exministro de la Defensa del expresidente Chávez. Tú has dicho que lo que le pasó a este oficial puede sucederle a cualquiera en la institución. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema en específico y el impacto que esto ha tenido, el manejo que se ha hecho de este caso en nuestro país? Te escuchamos. Bueno, es que creo que no solamente yo tengo la percepción de que eso pudiera pasarle a cualquiera, sino que es que incluso dentro de la Fuerza Armada, ese fue un sentimiento que se ha instalado, donde asumen que si eso le hicieron al general Baduel, que además de ser general en jefe, fue ministro de la Defensa, comandante general del Ejército, amigo personal y compadre de Hugo Chávez, pues ¿qué pueden esperar los demás? Y Nicolás Maduro trató de salirle al paso a eso. Inmediatamente llamó a una reunión de las unidades técnicas de la Fuerza Armada, se reunió con ellos, él mismo confesó públicamente que habían estado reunidos previamente 2 horas, vaya a saber lo nervioso que realmente esa situación lo pudo colocar. Incluso de ahí salió la orden de que el general Padrino López presidiera una comisión para recrear, dijo él, lo sucedido el 11 de abril, porque sin duda para Nicolás Maduro es preocupante. Él, aunque conoce poco del mundo militar, creo que ha aprendido a manejar algunos hilos dentro de la institución castrense. Sin duda que percibe que la muerte del general Baduel trae a lo interno de la Fuerza Armada una campanada de alerta. La gente empieza realmente a preguntarse si eso ocurre con un líder, con quien fue un líder de la Revolución Bolivariana, con quien tuvo esa cantidad de cargos y de soles encima. Pues imagínense lo que puede suceder con cualquier otro que no tiene ni ascendencia ni liderazgo dentro de la Fuerza Armada. Ahora, el general Baduel, luego de pasar tantos años detenido a estas alturas, ¿tenía ascendencia en la institución armada o esto ocurre por lo que representaba? Sebastiana, ¿qué opinas tú? A ver, la Fuerza Armada vive mucho, los militares, no solamente en nuestra Fuerza Armada, sino en las Fuerzas Armadas del mundo, vive mucho de las referencias militares.
De ahí es donde viene, por ejemplo, en el caso de nosotros, aquellos jefes militares de la época de la independencia que siguen siendo motivo de estudio, de análisis en las escuelas militares, pero así también los militares siempre han necesitado la referencia del líder, de aquel a quien seguir. Y lamentablemente, pues en los últimos años, el oficial que, que, que mayor ascendencia tenía estaba preso, que era precisamente el general Raúl Isaías Baduel. ¿Por qué? Porque más allá de lo que mucha gente pueda señalarle desde el punto de vista político, la verdad es que Baduel el 11 de abril cumplió militarmente con lo que tenía que hacer, que fue defender a su comandante en jefe y a la institución como tal. Posteriormente, Baduel Pero Sebastián, empieza... perdón que te interrumpa, y es curioso que lo menciones, porque hace algunos días conversando con el ingeniero Víctor Poleo, quien fue viceministro de Energía, quien aparentemente estuvo muy cercano al general Baduel durante algunos años, él nos decía, según su versión, eso no lo había yo escuchado antes, que el general Baduel en un primer momento estuvo de acuerdo con lo que ocurrió el 11 de abril y él cambia de opinión tras el discurso que da Carmona. Y yo te pediría un comentario, tú que conoces el tema, sobre esa posición que supuestamente asumió el general Baduel en un momento determinante para la historia de nuestro país. Te escuchamos. Bueno, es que yo creo que el discurso de Carmona, bueno, mejor dicho, el decreto del doctor Carmona cambió totalmente el panorama en aquellos días del 11, 12 y 13 de abril, porque muchos militares que le dieron la espalda a Hugo Chávez el día 11 lo hicieron argumentando, entre otras cosas, que Hugo Chávez venía abusando del poder, que venía encaminándose hacia unas acciones totalitaristas. Es decir, ellos tuvieron razones para oponerse ese día a Hugo Chávez. Recordemos que hay uno de los sonidos que se filtró en aquel momento, fue cuando Hugo Chávez llamaba desesperadamente a sus generales y la activación de lo que se llama el Plan Ávila, que después le cambiaron el nombre para tratar de modificarlo y demás. Pero el Plan Ávila, ¿qué es? El Plan Ávila es la salida del ejército a la calle, que fue lo mismo que ocurrió durante el Caracazo. Durante el Caracazo se activó el Plan Ávila, sacaron al ejército a la calle y cuando el ejército sale a la calle, que es el último recurso realmente, pues el ejército no sale a conciliar, el ejército no sale a negociar con los civiles como hace la Guardia o mucho menos como hace la policía, sino que el ejército sale a cumplir una orden y la orden significa, bueno, que se lleva por delante quien tenga que llevarse para cumplir esa orden. Entonces, Chávez autoriza el 11 de abril la activación del Plan Ávila, que era sacar al ejército a la calle para detener la marcha, la avalancha aquella que había de la marcha, aquella multitudinaria, que bueno, los que lo vimos, yo la vi, realmente era una marcha imparable. Y cuando Hugo Chávez da esa orden, pues los militares sencillamente decidieron no cumplirla. Y al no cumplirla, pues se estaban poniendo en la acera contraria a la de Hugo Chávez. Ahí podía entenderse qué sucedió ese 11 de abril, pero sin duda alguna que el decreto del doctor Carmona, digamos, aboliendo todo lo que era las instituciones, incluyendo el Congreso de la República, pues era peor, parecía que era peor el remedio que la enfermedad, y a mí no me cabe duda que Baduel jugó con esas variables, asumió que si bien es cierto que había una razón justificada inicialmente para sacar a Chávez del poder, porque recordemos, María Alejandra, que a Chávez lo sacó incluyendo todo el alto mando militar, menos el entonces comandante de la Guardia Nacional. Todos los componentes de la institución armada se unieron para sacar a Hugo Chávez del poder
y aunque el comandante general de la Guardia no estuvo de acuerdo, sí lo estuvo el entonces inspector, que tenía mucha ascendencia, era un oficial de la Guardia, el general Alfonso, que tenía muchísima ascendencia en la Guardia Nacional, así que la posición del comandante de la Guardia pues pasó de manera irrelevante, pero ahí hubo una posición bien tajante por parte de todo lo que es la estructura jerárquica de la Fuerza Armada para sacar a Hugo Chávez del poder. Y siento que también Baduel en ese momento podía haber claramente analizado lo que estaba sucediendo, y creo que también pudo haber cambiado de posición, no porque estuviera orquestado, metido en el golpe, en el golpe de Estado, sencillamente que creo que consideró que la situación, pues con el decreto de Carmona, tendría a ser peor, y eso sí abría las puertas a lo que era un golpe de Estado militar en Venezuela. Sebastiana, tú decías, el régimen venezolano consideraba a Baduel un hombre peligroso. La pregunta es ¿por qué? Número uno. Y número dos, ¿cuál es la situación de la Fuerza Armada hoy día? Te escuchamos. Bueno, lo consideraban peligroso porque el general Baduel fue coherente en su posición dentro de la Fuerza Armada. Hay quienes le hacen una cantidad de señalamientos, bueno, quienes no conocen o quienes no estaban ahí, digamos los subalternos de él, sus compañeros, pues son los que realmente saben cómo fue que ocurrieron algunos hechos dentro de la Fuerza Armada durante los años en que Baduel fue comandante del Ejército y ministro de la Defensa. Ahora, ese miedo que causaba es porque no hubo en los últimos años ningún otro oficial que pudiera tener esa ascendencia. El oficial con, digamos, mejor visto en la Fuerza Armada ha sido el general Padrino López, pero la verdad es que digamos, bastante retirado de la ascendencia y el poder que mantuvo el general Baduel dentro de la institución armada. Como Nicolás Maduro siempre ha tenido un gran temor por eso que pueda ocurrir en la institución que tiene el monopolio de las armas, pues sencillamente prefirió dejarlo preso con la excusa de que estaba conspirando y bueno, hasta que ocurrió este desenlace que aún no está claro cómo fue que murió el general Baduel. Sebastiana Barraez, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, además por responder a todas nuestras inquietudes, no solo en relación al caso de general Hugo Carvajal y su extradición a los Estados Unidos, también sobre lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional de nuestro país. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la inminente extradición del general en condición de retiro Hugo Carvajal a los Estados Unidos, luego de una decisión de la Audiencia Nacional Española. Nos acompaña Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Sí, siguiendo este caso de Hugo Carvajal Barrios, tan importante, todavía no se ha verificado la extradición. Habrá que ver si finalmente todavía queda para Carvajal un recurso pendiente ante la Audiencia Nacional de España, de manera que no se puede afirmar fehacientemente que esta historia haya concluido respecto a la extradición del general Carvajal. Yo le preguntaría sobre las implicaciones de este caso y la posibilidad de que finalmente termine ante un juzgado este oficial venezolano. Bienvenida, la escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Hay que recordar que la principal acusación que se esgrime contra Hugo Carvajal Barrios data del año 2008. Esto es un caso muy interesante porque fue la primera de la serie de sanciones que emite los Estados Unidos contra oficiales militares venezolanos. En el marco de una ley que se dictó, Ley de Defensa de Derechos Humanos y Protección de la Sociedad Civil, entonces se permitieron comenzar a ejecutar sanciones individuales contra funcionarios venezolanos. Estamos hablando del año 2008 y en ese caso la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, amparado en la famosa lista Clinton, emitió una orden por narcotráfico. Pero hay más. En ese momento no solamente aparece Hugo Carvajal Barrios, aparece también en el mismo caso el capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín, y aparece el actual gobernador del estado Trujillo, el general Henry Rangel Silva. Es decir, aquí queda muy grueso explicar para, cómo es un asunto concretamente contra Carvajal Barrios, cuando aquí lo que se trataba era de una investigación por narcotráfico, una investigación por tráfico de armas y narcotráfico para ingresar a los Estados Unidos. Por supuesto que todo esto tiene que ser evaluado por jueces norteamericanos, pero es una acusación muy, muy grave contra cualquier persona, porque se trata de delitos transnacionales en los que opera la persecución contra las personas. Y creo que esto es importante, María Alejandra, determinarlo, porque aquí estamos asistiendo a dos escenarios distintos. El curso de militares venezolanos, en total entre unos casos y otros, unos 54 militares venezolanos que tienen sanciones internacionales, que tienen casos abiertos ante la justicia internacional, pero la mayoría de ellos por casos de derechos humanos, y un grupo de casos que tienen que ver con delitos transnacionales. Esa es la principal razón por la cual España extradita o intenta extraditar a Hugo Carvajal Barrios, delitos transnacionales en los que se basan en acuerdos de extradición y son entregadas estas personas a los Estados Unidos. Esta diferenciación es importante porque va a marcar la pauta de las reacciones en la Fuerza Armada Nacional. Es decir, ha habido un blindaje por parte de los militares respecto a escudarse sobre violaciones a derechos humanos, pero ha habido un punto y aparte, un desmarcarse respecto a delitos de narcotráfico, como es el caso concreto de Hugo Carvajal Barrios, o incluso delitos de corrupción, como es el caso del teniente Andrade, sobre el cual también se han tenido noticias el día de ayer. Varias inquietudes, porque ciertamente está una acusación específica contra el general Carvajal, que es la que provoca esta solicitud de extradición, que tiene que ver con su supuesta participación en tráfico ilegal de drogas a gran escala, incluido un envío de 5.6 toneladas de cocaína, tema que él, como decíamos con nuestro invitado anterior, ha rebatido en su página web, y ahora, si llega a Estados Unidos, tendrá la oportunidad de hacerlo frente al juez. Pero también está su vínculo con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas. La escuchamos.
Sí, la FARC en su momento explicó claramente que este oficial protegía los envíos de droga, que estos envíos de droga pertenecían a la FARC y que al ser incautados por las autoridades venezolanas, proporcionaba la logística para que esta droga fuese introducida en los Estados Unidos. Además, se le acusa de proporcionar documentos de identidad a miembros de la FARC. Debemos recordar que Hugo Carvajal Barrios permaneció durante casi 10 años al frente de la extinta DIM, Dirección de Inteligencia Militar, hoy conocida como DIGESIM, y era la persona de la más cercana confianza de Hugo Chávez Frías. Se le comisionó expresamente para todo lo que fueron las operaciones que se desarrollaron con la FARC. No podemos olvidar que el primer gesto de política internacional que realiza Chávez en todo su quehacer de política internacional precisamente tiene que ver con una declaratoria de neutralidad frente al conflicto colombiano para iniciar conversaciones con la FARC. Y fue justamente el amparo de Hugo Carvajal Barrios el que proporcionó toda esa cubierta necesaria para estas conversaciones. Quedará a la justicia determinar con prueba qué datos se tienen sobre esto, pero obviamente la preocupación de la esfera de poder venezolana está vinculada al grado de secretos que pueda tener este hombre. No olvidemos que no solamente ocupó cargos importantes en el gobierno de Chávez, sino que también en el Ministerio de Relaciones Interiores, para el control de activos, con funciones muy específicas de lavado de dinero, ocupó, entrado en el 2014, también funciones. Luego, por supuesto, su paso por el intento fallido de ser embajador en la isla de Aruba, representando al gobierno de Maduro, y luego como diputado. Lo cierto es que debe haber un acervo documental que este hombre posee, que por cierto no ha exhibido de manera creíble ni en sus páginas, ni en sus declaraciones, ni en sus alegaciones. Es decir, hasta ahora se conocen trazos gruesos de acusaciones que emite contra el partido Podemos, contra Maduro, contra algunas situaciones que conocemos los venezolanos, pero que distan de ser pruebas concretas. Habrá que ver cuánto en definitiva tiene en sus manos Hugo Carvajal para poder de alguna manera negociar el cúmulo de penas, además penas capitales que pueden dejarlo de por vida en el caso de efectuarse la extradición dentro de las cárceles estadounidenses. Ahora, bueno, con relación al tema de Podemos, entiendo que él aportó puntos de cuenta. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción española supuestamente aseguró que, al menos en este punto en específico, lo que él presentó era creíble. Luego, él aparentemente ha hablado de una cantidad de figuras, no solo en España, sino en América Latina, que habrían recibido algún tipo de financiamiento del régimen chavista. Pero quisiera referirme a la acusación en los Estados Unidos. Ciertamente, bueno, dependerá de la información, si decide negociar, que pueda aportar o no para las autoridades algún tipo de rebaja o no de pena, insistimos, una vez que esté en los Estados Unidos. Pero es que está esta acusación contra este oficial, pero hay otras. Él menciona una en Florida, y está el indictment más grueso de 2020 que lo incluye a él y a otras autoridades del actual régimen venezolano. Yo le pedí un comentario al respecto. Le escuchamos. Sí, importante separar estos dos elementos, los del 2008 y los del 2020. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya no el Departamento del Tesoro, el 26 de marzo del año 2020, acusa por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo a el todavía mayor general Hugo Carvajal. Incluso en ese momento está la famosa oferta de recompensa, $10 millones se ofrecen por su captura. Pues eso ya es algo aún más poderoso de lo que se había formulado por parte de la OFAC en el 2008. Lo cierto es que este oficial de 61 años tendrá que enfrentar cargos muy graves en los Estados Unidos. Sabemos que existe la posibilidad de ser testigo protegido, de encontrar fórmulas para la reducción de su pena, y de allí probablemente el temor de
personalidades políticas que hayan podido estar ligados a los presuntos actos delictivos que haya desarrollado este general a lo largo de sus funciones como jefe de inteligencia en el gobierno de Hugo Chávez Frías, pero también con importantes cargos en el gobierno de Maduro. Todo jefe de inteligencia en el mundo, la historia lo repite una y otra vez, guarda siempre una maleta de protección. Habrá que ver qué profundidad tiene esta maleta, pero estoy seguro que el caso Carvajal Barrios todavía seguirá sonando por mucho tiempo en Venezuela, porque se trata de una figura estelar del chavismo, de una pieza clave en el entramado de, en todo caso, de las relaciones del chavismo con la FARC y del entramado de las relaciones del chavismo con factores de peso en toda esa estela de amigos que se tejieron en el marco de la Revolución Bolivariana como aliados de la revolución. Me refiero completamente a países como Nicaragua, Bolivia, Argentina, sobre los cuales se tejió una amplia red de favores que habrá que determinar qué alcance delictivo pueden llegar a tener. Realmente no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre el caso del general Baduel. Conversábamos hace unos minutos con Sebastián Barradas al respecto, el impacto de la muerte de este oficial, exministro de la defensa del expresidente Chávez, bajo la custodia del Estado. ¿Qué puede compartir con nosotros en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cuál es la situación ahora mismo, la situación interna de la institución armada de nuestro país? La escuchamos. Sí, la muerte de Baduel, lo dijimos en su momento, no va a generar declaraciones públicas de efectivos de la Fuerza Armada Nacional, serían inmediatamente procesados por ello, pero hace mella en la institución por varios motivos. Es el modo en el que la revolución paga a sus generales. El caso de Baduel además es emblemático, es un individuo que si bien dejó de tener influencia sobre la institución ya para el 2017, cuando nuevamente es ingresado por un caso político en las cárceles venezolanas. Recordemos que ya había sido procesado en el pasado, cuando deja el Ministerio de la Defensa por delitos de corrupción. Es un caso emblemático porque está íntimamente vinculado al tema de la revolución. Juró en el Samán de Güeres junto a Chávez, Acosta Carles, Jesús Urdaneta, en el Samán de Güeres, digamos, entregar su vida a la revolución. Y es un personaje que, construyó muchos pasos iniciales sobre el inicio de lo que fue la destrucción de la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que muchos generales deben de estarse viendo en la situación de Baduel. En primer lugar, ningún preso venezolano merece morir dentro de la cárcel y no merece morir sin asistencia médica adecuada. Pero en el caso de Baduel, siendo un general de la más alta graduación, importancia dentro de la FARC, que haya muerto en esas circunstancias aún dudosas, según relata su familia, y que pone en entredicho las declaraciones del fiscal general de la República, es un golpe muy duro a la imagen inmaculada de la institución. Aun cuando debemos recordar, Baduel fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional por Nicolás Maduro. José San Miguel, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, expresando opinión y análisis acerca de estos temas. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos en nombre de Kevin Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarnos, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Sintonía.